Hoy estamos iniciando una serie que tiene que ver con la comunidad. Pero, ¿qué significa realmente pertenecer? ¿Sí o no que vivimos en un mundo súper acelerado? Vivimos a toda velocidad, rodeado de conexiones superficiales, en esa interacción en las redes sociales, pero también con lugares que prometen una verdadera conexión, pero que la verdadera conexión no se da y las personas siguen experimentando vacío interno cuando se trata de relaciones. El corazón humano sigue buscando algo más profundo, algo real, algo tangible, algo que puedan obtener. Y si en esa búsqueda de eso que nos debería llenar, pudiéramos descubrir o recordar un concepto olvidado, eso que tiene que ver con la verdadera comunidad, con una comunidad que trasciende paredes, que trasciende fronteras. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos ir allá? Hoy vamos a estar explorando juntos en esta parte de la serie, no solamente un mensaje, no solamente el inicio de una serie, sino una visión. Algo que nos involucra a todos y que nos va a llevar a vivir en esa verdadera comunidad, que nos va a conectar con la esencia, que nos va a conectar con nuestras raíces. Por eso decidimos hacer esta serie llamada Tribu, redescubriendo la verdadera comunidad. Ahora, antropológicamente hablando, tribu se define como un grupo social, como un grupo de personas que tienen características comunes, un grupo de personas que tiene un territorio compartido, tienen una misma lengua o tienen una lengua, una cultura en común. Entonces, si nos vamos a esto, lo que llamamos iglesia pudiera ser una tribu. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. ¿Alguna vez pensaste en la cultura que Jesús vino a transmitir? ¿Alguna vez has pensado, oye, ¿qué fue eso que Jesús vino a hacer? En lo personal siento un profundo amor por la iglesia, en todas las dimensiones, por la iglesia local, en esta iglesia local, por la iglesia universal. Y a título personal quiero estar involucrado porque veo que hay una esperanza para las personas cuando la iglesia funciona bien. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué viene a tu mente cuando yo menciono la palabra iglesia? ¿Qué es eso que viene a tu mente? ¿Es un lugar a donde solías asistir? ¿Es un lugar que tiene que ver o está anclado a la infancia? ¿Con qué está anclado la palabra iglesia? ¿Es un lugar donde algunos encuentran paz? ¿Es un lugar donde otros encuentran el amor? Yo por lo menos he encontrado paz en la iglesia, he experimentado el amor, no solamente el amor de Dios, sino el amor de mi vida porque lo encontré en una iglesia. Hay otros que, encuentran hasta el sueño porque vienen y se duermen cada vez que vienen a la iglesia. Entonces, pero tú en la iglesia encuentras muchas cosas y yo espero que en esta serie tú no te aburras y no te duermas y no seas de esos que han encontrado una paz por sobre todas las circunstancias. Esto nos va a mantener despiertos, pero también nos va a llevar hacia la base, nos va a llevar hacia eso donde vamos a construir una fe. Ahora, lo que nosotros pensamos que es la iglesia no tiene mucho que ver con cómo inició la iglesia o cómo inició todo esto. Las personas del primer siglo, porque si viajamos en el tiempo y nos vamos al primer siglo, ellos cuando pensaban en iglesia no piensan en lo que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra iglesia. Quizás para ti es un edificio con una cruz grandota, para algunos es un coro desafinado cada domingo, tal vez para otros es los 10 mandamientos, no sé. Pero en el primer siglo, a pesar de que había miedo, de que había persecución, había una comunidad que jamás se aburría, una comunidad que estaba haciendo las cosas espectaculares y que tenían una experiencia que no dependía de nada de elementos modernos. Quizás para nosotros son edificios, son Biblias y son bandas de música, pero en el primer siglo ninguna de estas tres cosas existían cuando hablábamos del movimiento, de la congregación, de la iglesia como tal. Ellos no tenían entornos tipo Disney para los niños, donde los niños vengan, Wonderland, Oxford. Ellos no tenían eso. Simplemente tenían una convicción y se reunían cada primer día de cada semana, en las primeras horas de ese día, a celebrar algo llamado la resurrección de Cristo. Equivale a tu lunes de trabajo, porque quizás el domingo para ti es el último día de la semana.
Pero cuando te vas al primer siglo era el primer día de la semana, así que el primer día, las primeras horas, ellos celebraban. Así que asistían a un lugar donde habían muchas personas que celebraban. Y eso era lo que los movía. No los movía un opener, no los movían pantallas, no habían luces, no habían edificios, simplemente la convicción. Pero también ese movimiento, si lo vemos a profundidad, no era una institución formal. Incluso no había jerarquías, no había estructuras, era un movimiento, era una tribu con una convicción simple. ¿Sabes cuál era la convicción simple que ellos tenían? Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, enviado por Dios para explicar a Dios y reconciliar al mundo con Dios. Esa era su convicción. Era la convicción de la divinidad y surgió de los seguidores de Cristo, de aquellos que habían estado sentados a los pies de Cristo, aquellos que fueron testigos oculares no solamente de la muerte, sino de la resurrección de Cristo. Los discípulos, o a los discípulos no le contaron cuentos, ellos fueron testigos directos. Ellos vieron a Jesús resucitado. Ellos vieron el ta 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 tan y apareció Jesús resucitado. Sus creencias no estaban ancladas solo a enseñanzas o a un ambiente. Y es lo que hace la diferencia en cualquier religión que tú puedas conocer. La fe de estos testigos se basó en un acontecimiento único, sin precedentes. Ese acontecimiento se llama la resurrección de Jesús. Ahora, José, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas para hablar de tribu? Porque si nosotros vamos a estar en una tribu, si vamos a redescubrir la verdadera comunidad, entonces necesitamos ir al fundamento, necesitamos ir al principio. Y la resurrección de Jesús fue el principio. Fueron las buenas noticias. Jesús había eliminado gran parte del misterio y había aclarado que Dios tenía una posición diferente con respecto a la gente y que las personas podían acercarse a Dios a través de Jesús. ¿Y qué hizo eso? A medida que pasaba el tiempo, entonces habían expresiones de fe. Expresiones de fe que fueron cambiando de generación en generación, de cultura a cultura. Y por eso es que nosotros no podemos perder de vista la versión original. Vamos, amigo que estás aquí, quizás tú vienes hoy por primera vez y tú dices, oye, vaya momento que elegí para venir a la iglesia cuando están hablando de historia. Pero te aseguro que si tú comprendes la historia, vas a poder caminar muchísimo mejor si decides hacerte un seguidor de Cristo, porque vas a comprender la esencia. Y para ti que tienes tiempo, poder afirmar las bases, poder rectificar las bases, te va a ayudar incluso a tener una fe más sólida. Por eso no podemos perder de vista la versión original, porque eso habla del énfasis, eso habla del tono, eso habla de la postura, habla de la intención de Jesús para su movimiento. Porque históricamente, cuando la iglesia se desvió, nos dimos cuenta que pasaron cosas extrañas. Y pueden haber cosas extrañas en la forma. Y tú dices, ay, pero qué extraño, comienzan con reggae en esa iglesia, no parece una iglesia. Pero eso no tiene que ver con el fondo, tiene que ver con las formas. Pero cuando pasan cosas en el fondo de la iglesia, parecen extrañas. Y cuando la iglesia pierde su rumbo, entonces la gente sale herida. Pero me llama la atención una expresión que muchas veces se dice en las iglesias. Estoy herido con la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Qué parte de la iglesia? ¿Esa parte de la iglesia tiene un nombre? ¿Quién fue el que te hirió? Es que en la iglesia no sonríen. ¿Quién fue el que no te sonrió? Es que en la iglesia dijeron. ¿Quién fue el que te lo dijo? Lo que pasa es que es más fácil meter a todo el mundo y decir que esto es la iglesia y culpar a la iglesia que tener una conversación con alguien que me haya herido. Entonces la gente sale herida, pero también entiendo que hay muchas personas que hacen que la iglesia no se parezca a la versión original. Porque en nombre de Dios hay demasiados comportamientos detestables para Dios. Y lo podemos ver en la historia y lo podemos ver en diferentes denominaciones. Podemos ver esas personas que mataron en nombre de Dios. Y se usa el nombre de Jesús de una manera incorrecta. Ahora, no podemos perder la vista, el enfoque, el ADN de la fe. Porque cuando la iglesia pierde entonces su sentido, cuando la iglesia pierde su rumbo, también pierde su influencia. Y si nosotros queremos perdurar
o desde nuestras convicciones, si queremos darle a la próxima generación unas convicciones, no podemos perder la influencia. Y tenemos que ir a la base para vivir como esa tribu. Afortunadamente en cada generación existen personas que de una u otra manera han sido reformadores. Entonces, en cada generación hay reformadores. Y esos reformadores lo que hacen es decir, ¿sabes qué? No más, yo no voy a permitir esto más. En mi guardia no va a ocurrir esta distorsión. Yo voy a ir a la esencia y voy entonces a hacer que la esencia vuelva a salir. Y es en que la comunidad de fe vaya a la esencia, a las enseñanzas de Jesús, al original. Y justamente de eso se trata esta serie. ¿Qué es eso que enseñó Jesús? ¿Qué era la comunidad? ¿Por qué tantas personas le huyen a la comunidad de fe? ¿Por qué tantas personas rechazan el mensaje de Jesús? ¿Acaso es por el mensaje de Jesús o porque la comunidad de fe ha distorsionado y se ha ido a modelos que no son el original? Y esto es importante para nosotros porque somos administradores. Y cuando digo nosotros, te incluyo a ti, me incluyo a mí. Somos administradores de la fe de nuestra generación, pero también de la próxima generación. Te estoy incluyendo a ti y a mí que decimos que somos seguidores de Jesús. Nosotros determinamos cómo actúa, cómo reacciona el cristianismo. Puede que la gente no sepa nada de la Biblia, pero toda la persona está esperando que si tú sigues a Jesús, te comportes como Él. Ellos esperan que tú, que yo, que nosotros actuemos y reaccionamos como Jesús. ¿Por qué? Porque nuestras acciones y reacciones confirman o niegan la autenticidad de nuestra fe. Porque nuestras acciones y nuestras reacciones hablan de nuestras creencias. Porque nuestras acciones y reacciones hablan si vivimos lo que le pedimos a otros que hagan. Y si no eres cristiano, no te consideras un seguidor de Jesús, tú dices, nunca había estado tan de acuerdo con un predicador como en este momento. Eso es verdad. Por eso vamos a seguir haciéndolo bien. Por eso necesitamos las bases para seguir edificando de la forma correcta. Y te voy a decir algo, nosotros como comunidad de fe lo estamos haciendo bien. Y yo quiero felicitarte si tú eres de esos que está haciendo que la esencia se mantenga. Nos buscan otras personas para decirnos, oye, ¿cómo podemos hacer iglesia de la forma irresistible? Y Global es irresistible. ¿Sabes por qué es irresistible? Porque Jesús era irresistible. Las personas, no importa la creencia, si eran judíos o no judíos, si eran fariseos o no fariseos, si eran personas que se dedicaban como escribas a la ley, ellos querían seguir a Jesús. Ahora, regresemos al siglo número 1. Esos hombres y mujeres sentados a los pies de Jesús. Quiero que te imagines a Jesús y personas allí viendo lo que Jesús está haciendo, viendo o escuchando lo que Jesús está diciendo. Esos hombres que están allí viendo actuar a Jesús y que dijeron, esta es mi tribu, esta es mi comunidad, yo quiero seguir a este hombre. Ahora, vayamos a un término, el término iglesia, porque el término iglesia es una palabra que en el español se deriva directamente del latín eclesia. Entonces, iglesia aparece del término eclesia y eclesia aparece del término original que era eclesía. Pero este término eclesía no es un término religioso, sino un término que significa asamblea. Quiere decir que entonces hay algunos vacíos, porque si la iglesia es como nosotros la vemos, si lo que viene a nuestra mente son edificios, pero realmente el origen tiene que ver con asamblea, ¿qué pasó en el camino? Si la palabra eclesía significa literalmente asamblea o convocatoria y se refería a la reunión de ciudadanos libres de cualquier ciudad, de cualquier estado, para discutir, para tomar decisiones sobre asuntos públicos, entonces ¿qué pasó en el camino? Si se utilizaba para cualquier asamblea, ya fueran de hombres, de mujeres, de ciudadanos o un grupo de soldados, entonces ¿cómo llegamos a llevar este término a lo religioso? Y el término se traduce siempre como iglesia en el Nuevo Testamento.
salvo un par de veces donde se nos muestra que es una asamblea. Y esto lo relata el apóstol Pablo en sus viajes. Entonces, vemos un ejemplo en un motín que ocurre en Éfeso, porque había un gremio de los que trabajaban la plata, de los que trabajaban el metal, que entonces se veían amenazados por el cristianismo, porque ellos hacían ídolos de plata y de metal, y cuando el cristianismo llega, entonces ellos sacan a los ídolos de la jugada, y a ellos no les convenía. Y ahí es donde no se traduce como iglesia, sino como eclesía, que es esa asamblea. Lucas nos da un pequeño relato de eso. En Hechos 19:32 dice, había una confusión en la asamblea, es decir, en la eclesía. La palabra que se utiliza es eclesía. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Era como una reunión de condominio, algo así pues. Entonces, pero ahí se traduce como asamblea. No está hablando de la iglesia que viene a nuestra mente, está hablando de una asamblea de personas que se están poniendo de acuerdo a ver qué va a pasar entonces con esta gente que vendía metal, que vendía plata, con los cristianos. Pero entonces esta traducción es importante ver cómo llega el Nuevo Testamento. Cuando la palabra iglesia pasó de ser un edificio pasó a ser un edificio o una estructura jerárquica. Y esto nos lleva al siglo IV, por allá aproximadamente, tras la legalización del cristianismo, porque el cristianismo no era una religión, sino cuando Roma entonces decide tomarlo como religión. Entonces en todo el Imperio Romano comienza el cristianismo a ganar espacio. Los edificios que se utilizaban para algunos cultos religiosos ahora se denominaban iglesia. En griego se le decía Kuriakos, que es casa del Señor. Y casa del Señor se trata de cualquier tipo de personas, de cualquier tipo de señor, como un terrateniente, como una persona de autoridad, como un señor de esclavos que tenía varios esclavos. Entonces a ese amo se le llamaba Kuriakos. Ahora, como el cristianismo se extendió a diferentes lugares, ellos empezaron a meterlo, a describirlo como el lugar donde adoraban esas personas. Comenzaron a utilizar un término que para los alemanes era algo, o el origen para los alemanes fue Kirche, que era casa del Señor, y este Señor sí es con S mayúscula, y con el tiempo empezó a evolucionar el término. De esta terminación, Kirche, sale la palabra church, que es la que se utiliza para denominar a la iglesia en el idioma inglés. Entonces, va evolucionando, pero se va refiriendo a edificios. Se va refiriendo a la institución religiosa jerárquica. Rápidamente, el lugar físico se convirtió en un punto de referencia, en un símbolo para la comunidad. Era el lugar donde la asamblea de Cristo se reunía, donde se reunía regularmente. Y el resto de la historia lo que hace es que desafortunadamente se pierde el original. ¿Por qué? Porque la eclesía de Jesús no es un edificio o un sistema jerárquico, sino una reunión con propósito, uniendo fuerzas para lograr juntos lo que solos no podríamos. Entonces, allí en el siglo IV, la eclesía de Jesús se redujo a un lugar controlado por jerarcas, un lugar que los jerarcas utilizaban para controlarlo todo. Controlaban a la gente y controlaban las enseñanzas. Porque entonces ellos se apoderaron de las escrituras, y las escrituras las teníamos aquí porque nadie tenía una Biblia en ese entonces. Se seguía compilando para ver cuáles libros iban a ser canonizados. Y entonces esos pergaminos permanecían allí para que no le arrancaran páginas, pero permanecían encadenados y solo los de la alta jerarquía podían utilizarlo. Entonces empezó el control social, donde los plebeyos no podían tener acceso a estas escrituras que podían darle a alguien una forma de vivir y que podían justificar todo lo que había ocurrido en el siglo número 1. La traducción de la Biblia estaba en gran medida llevada hacia el latín. ¿Por qué? Porque el latín era el idioma de la élite. Era el idioma de aquellos que realmente tenían un gran poder. Era el idioma que dominaban los del clero y de las élites educadas.
Entonces la primera traducción fue en el latín. ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, las congregaciones ya no se parecían ni actuaban como la eclesía de Jesús, sino que estaban domesticadas, que estaban distorsionadas, que estaban desviadas del propósito original. Con el tiempo entonces llegaron algunos reformadores que dijeron, hey, basta ya, no, así no es. Y por su nivel de erudición pudieron llevar a la eclesía al lugar que correspondía. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, entonces cambia la palabra Kirche y mete una palabra en alemán, Gemeinde, perdón. Y esto lo que hacía era que pudiera reflejar su teología reformada, donde él enfatizaba que había un sacerdocio, personas que podían ejercer un sacerdocio de todos los creyentes. Subrayó la importancia de la congregación local como comunidad de fe. Y el concepto de la iglesia que Lutero entonces propone era entendido como un cuerpo espiritual donde cada persona hacía una parte. No tenía que ver con jerarquías, no tenía que ver con dominio, no tenía que ver con control. Él se oponía a la idea de una institución principalmente jerárquica. Y muchas veces la iglesia se ha visto como eso. En estos días me llamaba la atención, alguien vino a la iglesia y vio que yo estaba haciendo la fila para retirar a mis hijas. Y dice, pero ¿cómo el pastor va a hacer una fila? ¿Y por qué el pastor no puede hacer la fila? Es la pregunta. Y después se extrañó porque yo salí entonces llevando mi morral y cargado con las cosas de las muchachitas, porque tenemos dos, y ellas quieren salir con un bolso para todos, pero no les gusta cargar su bolso. Entonces dice, pero ¿y al pastor no tiene alguien que le lleve las cosas hasta su carro? No. Porque aquí no se trata de jerarquías. Aquí no se trata de privilegios. Es más, te digo algo, a medida que tú asciendes, a medida que tú tienes más tiempo y tienes mayor comprensión, deberías tener menos privilegios dentro de la iglesia. Porque te tienes que parecer más a Cristo. Y el centro de la palabra de Cristo tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con entrega. Jesús se entregó por todos, pero se entregó en todo también. Entonces, si nosotros queremos ser la iglesia de Jesucristo, tenemos que tomar en cuenta lo que hizo Jesucristo. No lo que las distorsiones de la fe han dicho por tanto tiempo. Entonces Martín Lutero dijo, no es así. Y empieza a centrar la palabra, la predicación de Cristo, la proclamación de la palabra era esencial. Entonces, en todo lo que estaba Martín Lutero como reformador entregando. Esta palabra, Gemeinde, transmitía la idea de una comunidad reunida en torno a la palabra de Dios. Otro hombre importante en la Reforma, William Tyndale, fue un erudito aproximadamente del siglo XVI. Se consideró como el padre de la Biblia inglesa, porque entonces él tomó del latín y llevó a la traducción a que pudiera ser más parecida al griego, al hebreo, y no tanto con las distorsiones del latín. Entonces, de allí sale la Vulgata latina a ser como que atropellada. Porque por cientos de años, entonces, esto era lo que prevalecía en la iglesia. Entonces Tyndale dijo, hey, cada vez menos personas van a entender el latín. Así que Tyndale lo que hacía era, como vivía en Inglaterra, tradujo y publicó la Biblia al inglés, pero a partir del griego y del hebreo. ¿Qué pasó? Que entonces empezó a movilizar al mundo religioso porque descubrió cosas en inglés que estaban enmascaradas y distorsionadas en el texto en latín. Ahora este era un enemigo público. Los líderes de la iglesia estaban furiosos con él. Pensaban, si los plebeyos tienen acceso a esto, ¿a dónde esto va a ser conducido? Esto se nos va a salir de las manos. Y por eso este hombre es arrestado. Es confrontado por los obispos ahí en Inglaterra. Y fíjate lo que él dice. Si Dios me perdona la vida dentro de muchos años, haré que un muchacho que guía el arado sepa más de las escrituras que tú.
refiriéndose a los obispos, refiriéndose a la iglesia jerárquica, a esa iglesia donde los plebeyos no podían tener acceso y a esa iglesia donde se controlaban todas las cosas. Tyndale tuvo que entrar en conflicto con los líderes eclesiásticos por conseguir que las escrituras pudieran llegar a manos del pueblo. Y tú y yo muchas veces desestimamos una Biblia. Tú y yo desestimamos lo que tenemos, el poder que tenemos. Y por eso tenemos que ir hacia las bases para poder agarrar amor por aquellas cosas que tenemos. Porque hubo reformadores que queríamos que tú y yo pudiéramos comprender de dónde había nacido todo. Tyndale termina huyendo de Inglaterra hacia Alemania. Y allí entonces, por allí en 1520 y algo, publica su primera versión del Nuevo Testamento en inglés y la introdujo de manera de contrabando en toda Inglaterra. Luego este hombre es traicionado y cuando es traicionado lo estrangulan, lo queman en la hoguera porque era un hereje, porque el sistema religioso lo consideró un hereje, que seguían una fe una versión de la fe que era muy diferente a la que ellos seguían, pero que era muy similar a lo que Jesús y el apóstol Pablo entonces habían dicho. Muchas cosas volvieron locos a estos líderes religiosos, acerca de la traducción de William Tyndale. Y una de las cosas que más los exasperó es que él utilizó un término para congregación. Y el término que utilizó era muy similar a ese término que se utilizaba en el original. Estamos hablando de congregación, estamos hablando de tribu, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de comunidad. Y yo sé que para algunos esto de la historia pudiera ser algo súper tedioso. Y yo te entiendo porque cuando yo fui al seminario, cuando yo estudié para mi licenciatura, lo vi también fastidioso, aunque esto me apasiona. Pero lo que quiero llevarte es a que tú puedas tener las bases correctas para moverte de la forma correcta. Cuando este hombre nos introduce este término como congregación, desplaza el centro de una atención de un lugar a una asamblea de personas que se reúnen con un propósito y una misión. Nosotros, el cuerpo de Cristo, nosotros la asamblea de Cristo, nosotros la tribu de Cristo, nos movemos con un propósito y nos movemos con una misión. El término eclesía lo pronuncia el Señor Jesús por primera vez en el Nuevo Testamento y vemos que es una respuesta hacia una interacción que tiene con Pedro. Vayamos a Mateo. Mateo 16:15 dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Entonces tenemos en esa conversación a Jesús haciendo una pregunta. Viene y le responden, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces comienza ese diálogo entre Pedro y Jesús. Me llama la atención lo que le dice Jesús. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te le reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Quiere decir que la revelación que Pedro está obteniendo en ese momento no tiene que ver ni con las escrituras, no tiene que ver con un tipo de palabra, sino con algo que viene como revelación del Padre. Y el Padre le está revelando que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de Dios. Ahora, fíjense lo que les dice Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi eclesía, mi iglesia, y aquí en este término iglesia, realmente la palabra es eclesía, es asamblea, mi congregación, mi tribu va a estar sobre esa declaración que acabas de hacer de que yo soy el Mesías, de que yo soy el enviado de Dios. Muchos dicen que por ser Pedro o piedra, el significado de Pedro es sobre Pedro. No es sobre Pedro, es sobre la declaración de Pedro que dice que Dios viene a establecer un reino, a anunciar la llegada de un rey que nos deja un modelo a seguir según el estilo de ese reino. Y que no importa los desvíos que pueda tener ese reino se va a autocorregir porque va a estar lleno de personas imperfectas, pero este Dios perfecto está diciendo, tengo algo para ustedes, y lo deja como una esperanza. Así que entonces le dice, edificaré mi eclesía y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella.
¿Por qué te quiero llevar hasta acá? Porque quiero que te conectes con las declaraciones de Jesús, que está diciendo que es un reino imparable, que ni siquiera la muerte pudo detener ese movimiento que había nacido en el corazón de Dios, que su inicio es impulsado por un rey, a través de la muerte y la resurrección de su mismo rey, donde muchos perdieron la esperanza cuando murió, pero recobraron esa esperanza cuando resucitó. Y que no tiene nada que ver con edificios, que no tiene nada que ver con pantallas, que no tiene nada que ver con luces, que no tiene nada que ver con cruces altas en un edificio, porque el mismo Jesús predijo la destrucción del templo. Lo que quiero que vayamos todos, seas creyente o no, vengas por primera vez o tengas mucho tiempo viniendo a la iglesia, es que Jesús dice, es que no es un edificio. Es algo que va mucho más allá y por eso le ordena a todos, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y hay el fin de un espacio sagrado. Y fíjense por qué. En la antigüedad había un espacio sagrado donde solo los sacerdotes podían entrar. Ahora Él está diciendo, vayamos todos. Vayamos a los confines de la tierra, vayamos a todo lugar y prediquen de este reino. Cambia a comunidad de creyentes. Una comunidad de creyentes que es la representación del rey. Está hablando de un reino que tiene a personas y se convierte en un movimiento porque hay un propósito. Y Pablo, una vez que empieza a mandar sus cartas a los diferentes pueblos, cuando viene y le escribe la carta al pueblo de Corinto, viene y lo reafirma, donde el cuerpo de creyentes tiene algo específico. Y fíjense, 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y esta pregunta aclara muchísimo, porque entonces ya lo que Jesús había dicho, que se iba a destruir el templo, ahora pasa a manos de nosotros, donde tú y yo somos el templo. Donde ese templo que era sagrado y donde solo podían entrar los sacerdotes, entonces se acaba y tú y yo ahora somos el templo y el Espíritu Santo ya no está en un lugar, sino que está dentro de nosotros. Y yo no sé si esto es crucial para ti, pero para mí lo es. Porque me hace entender que yo soy sagrado. Me hace entender que mi cuerpo es sagrado. Me hace entender que lo que yo vivo y lo que yo hago con mi cuerpo, entonces van a hablar de que estoy lleno. Y Él dice que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Me llama la atención algunas expresiones en la cultura religiosa donde dice, en esa iglesia no está el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Si no está ahí es porque tú lo dejaste. Porque tú lo dejaste en otro lado, porque lo dejaste en una circunstancia, porque lo dejaste en un problema, porque ese día tú no activaste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, entonces somos la asamblea con un propósito y llenos del mismo Espíritu. Sigue diciendo, y esto es lo que más me llama la atención, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. No es solamente para decir que somos sagrados, no es solamente para pensar, sino para glorificar, para honrar con tu cuerpo, con mi cuerpo, con tu lenguaje, con mi lenguaje, con tu actividad, con mi actividad, con tus acciones, con tus reacciones, con todo lo que digas, en todos los lugares donde vayas. Tú y yo somos la representación de Jesús porque tú y yo somos su asamblea, porque tú y yo somos la eclesía, porque tú y yo entonces somos ese templo, esa morada del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de ti y te da dones, te da talentos y de esa manera puedes participar en el cuerpo, en ese cuerpo espiritual llamado eclesía. Pero ¿qué pasa? 380 años después de que pasan todas estas cosas, que Pablo escribe esto, los líderes de la iglesia comenzaron a construir nuevos templos, templos extravagantes, los cuales nosotros llamamos catedrales. Y por
construir catedrales, persiguieron, ejecutaron a la gente que se resistía a que se construyeran. Todas esas cosas pasaron. Ahora, la versión de la buena noticia es la gran alegría para todo el mundo. Si tu versión del Evangelio no es buena alegría para todo el mundo, no es esperanza para todo el mundo, entonces es una versión distorsionada. Porque la versión que proclama un mensaje, para que la mayoría de la gente pueda entender, eso es la versión original. La gente espera que tu vida y que mi vida reflejen el carácter de Cristo y que ese mensaje sea real. Porque siempre habrá versiones falsas de la fe cristiana. Es más, entre nosotros hay mensajes falsos de la fe cristiana. Porque hay mensajes llenos de legalismo, llenos de juicio, llenos de señalamiento, con actitudes fariseicas, donde decimos una cosa pero nos comportamos de otra manera. Pero como reformadores, como hombres y mujeres dispuestos a avanzar, a alcanzar, a traer de vuelta a aquel que se fue de la iglesia porque salió herido, como ese reformador, como esa reformadora que vive la versión de Jesús en su propia vida, entonces tenemos que ir a otro nivel de pensamiento. Y ahí nos involucra a nosotros. Ahora llegamos al punto de hoy. Eso tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros. Por eso quiero darte 3 implicaciones. 3 implicaciones para que tú ahora formes parte, para que tú te involucres, para que tú digas, ok, yo quiero ser parte de la asamblea, del movimiento, de la tribu. Primero, entiende que formas parte de algo grande. Cuando tú te involucras, eres parte de un milagro. Tú puedes ser parte de un milagro asombroso. No tienes que andar pidiéndole milagros a Cristo. Solamente que la iglesia haya prevalecido hasta este momento hace que sea un milagro. Lo que Jesús hizo cuando resucitó ya es el milagro más grande que cualquier creyente necesita. Aunque creo en los milagros de Jesús. ¿Me hago entender? Yo creo que Jesús, que Dios es todopoderoso. Sin embargo, su poder se manifestó al revivir a Jesús de entre los muertos. Y nos dice que nosotros podemos ser parte. Con tu imperfección, con mi imperfección, podemos ser parte. Podemos ser parte de la versión original. Podemos ser parte porque podemos venir el primer día de la semana, las primeras horas del día, a celebrar la resurrección de Cristo. ¿Sabes por qué vengo cada domingo a la iglesia? Porque le toca predicar, ¿por qué más? No, yo predico es porque Cristo está vivo. Yo predico es porque resucitó de entre los muertos. Su resurrección es la que me hace venir, porque a mí también me da sueño y no me quiero levantar. Pero mami, a mí también me da cansancio. A veces yo quisiera estar en otro lugar. Me canso de tantas cosas, pero recuerdo que Cristo murió por mí y que resucitó para darme una esperanza. Eso me llena de energía y por eso salgo y entrego a otros. Pero lamentablemente el cristianismo para algunas personas se ha convertido en sacar algo de ello. Y ves una fe distorsionada, ves un cristianismo distorsionado por personas que quieren sacar algo de ello. Y vamos, tú vas a poder sacar algo del cristianismo. Vas a poder sacar profundidad, vas a poder sacar el modelo cuando analizas la vida de Jesús. Vas a poder sacar beneficios en las relaciones con otras personas. Y eso está bien porque tiene que ver con comunidad. Pero ese no es el enfoque. El enfoque debería ser dar algo para ello. Porque fue lo que Jesús hizo, fue lo que Dios hizo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, que dio a su Hijo, que no escatimó nada y lo entregó para que todos los demás pudieran ver. Por eso ves tantas personas sirviendo, porque comprenden que Cristo sirvió. Ves tantas personas dando de su tiempo, porque vieron que Cristo dedicó tiempo. Ven a personas dar de sus talentos, porque imitan a Cristo que utilizó sus talentos para mostrarle a las personas un amor genuino.
Cristo entregó su vida y por eso ves a tantas personas entregando de sus tesoros. Bueno, José, pero si entonces las pantallas y el edificio no es la iglesia, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque creemos que los tiempos van cambiando y que esta es la forma. Mañana puede cambiar, pero lo que no va a cambiar es que Cristo resucitó de entre los muertos. Y que Él indicó que quería un movimiento que fuera contra todo pronóstico, hablarle de las personas y dándole a cada persona un conocimiento profundo de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a la segunda implicación. Eres un templo andante y parlante. Y quiero que lo recuerdes. Cuando te veas en el espejo, tú puedas decir, yo soy un templo andante y parlante. Y si eres andante, entonces en todo lugar donde vayas, ese templo debe glorificar al Padre. Y si eres un templo parlante, todo lo que digas, entonces hablará de que tú eres un templo que glorifica el nombre de Dios, porque imita a Jesucristo. Que cuando tú veas en el retrovisor a tus hijos, allí tú digas, ahí están las instalaciones de las que habla la gente. Que cuando nos veamos, podamos ver ese templo que glorifica a Dios y que podemos ir, ser embajadores, representantes de Jesús, que podemos hablar en nombre de Jesús, que podemos invitar a otros a conocer a Jesús, que podemos traer a otros para que podamos celebrar el primer día de la semana, las primeras horas del día que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿No te parece genial que Él nos dé esta oportunidad a ti y a mí? Y eso abre paso a la tercera implicación. El tono, el enfoque y la postura de Jesús deberían caracterizar el tono, el enfoque y la postura de sus seguidores. Así que si algo va a gobernar nuestras vidas, que sea el tono, el enfoque y la postura de Jesús. Así la gente sabrá que tu vida, que tu mensaje es real. Así la gente verá que tú y yo, como iglesia, somos una influencia. No por lo que hacemos, por lo que decimos, sino por quién representamos y a quién imitamos. Pero quiero decirte algo, cuidado con las versiones de la fe que pierden el centro, que minimizan la vida y las enseñanzas de Jesús. Cuidado con ese tipo de fe. ¿Por qué? Porque toda perversión de nuestra fe pretende ser bíblica. Cuando alguien quiere justificar sus acciones, va a la Biblia. No, porque la Biblia dice. Si no, dale 5 minutos a Mr. Google. Él te dará versículos para justificar o para apoyar cualquier cosa. No, tú sabes que tenemos... Te va a aparecer un versículo que si lo sacas del contexto, entonces se convierte en tu pretexto. Y de allí nacen las perversiones más grandes de toda la fe. Hay una película que se llama El predicador de la metralleta. Dios mío. Seguramente encontraron una buena justificación para matar a muchos en nombre de Dios. Y eso era lo que sabían los reformadores. Y espero que tú también lo sepas, que tú y yo tenemos una línea directa con el que es el verdadero nombre, con el que es el verdadero norte, con el que es el pilar en su asamblea. Jesucristo, su palabra, su obra, nuestro Salvador, lo que enseñó y cómo vivió su vida, entonces se debe convertir en nuestro norte. No necesitas leer mi Biblia, necesitas leer lo que dice Jesús, lo que vivió Jesús. Hay situaciones donde las personas dicen, mira, cuando te encuentres en una situación, tú te haces la pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? Quítate esa pregunta de tu mente. Cuando te enfrentas a una situación, hazte la pregunta es, ¿qué requiere el amor de mí en este momento? Y ánclate con Jesús, porque ya Jesús hizo algo en una situación similar. Lo que necesitas es conocer a Jesús. Lo que la iglesia necesita es volver a las raíces y conectarse con el centro de la tribu, llamado Jesucristo. Jesús es el autor,
es el perfeccionador de nuestra fe. Sus palabras, sus obras son el modelo de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestro tono, de nuestra postura, de nuestro enfoque. La vida de Jesús tiene que servirnos a nosotros de contexto y de comentario para comprender la Biblia. Porque a partir de Jesús es que tú puedes comprender todo. El Antiguo Testamento no tiene sentido sin Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento lo que hace es anunciar la obra redentora de Jesús. Y una vez que viene a redimir, entonces cobra sentido todo lo anterior. ¿Me hago entender? Siempre que empiezas por Jesús, entonces estarías anclado a una tribu verdadera, a un movimiento verdadero. Sigamos siendo la eclesía de Jesús, su asamblea, su movimiento en el mundo. Recuerda, tú y yo, nosotros como adultos, determinamos cómo luce, cómo suena, cómo actúa, cómo acciona, cómo reacciona el cristianismo para nuestra generación. Pero como adultos tenemos la responsabilidad de determinar cómo se ve, cómo suena, cómo actúa, cómo reacciona el cristianismo para las próximas generaciones. Por favor, anclémonos a Jesús para que no se distorsione, para que sea la esencia lo que ellos puedan obtener. Y yo sé que es un tema delicado, porque algunos de ustedes se pudieron sentir rechazados por la iglesia y vienen aquí buscando algo. Y yo te entiendo, porque yo también he sido herido, no por la iglesia, sino por gente que decía que iba a la iglesia. Si vienes a este lugar porque tu corazón de una u otra manera quiere estar conectado con Dios, pero repeles las prácticas de una congregación, yo te entiendo. Porque hay personas dentro de las congregaciones que distorsionan el mensaje original. Pero ¿qué tal que tú y yo seamos esos cristianos que viven de la forma correcta, tomando a Jesús como el centro? ¿Qué tal si oramos para que Él nos dirija y retomamos justo en este punto en la próxima parte? Querido Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por recordarnos que en el corazón de Dios se gestó un movimiento, se gestó una asamblea, que en el corazón de Jesús estaba un grupo de personas con un propósito, con una misión. Y no un lugar jerárquico donde las personas pudieran sacar provecho, ni decir en nombre de Dios o de Jesús para justificar las perversidades de su corazón. Gracias por entregarnos tu palabra y hacerla accesible a todos nosotros. Danos el discernimiento para tomar esas palabras, para vivir esas palabras, para imitarte a ti, para conducirnos en esta vida hablando y actuando como tú lo hiciste. Ayúdanos a ser irresistibles, Jesús, como tú fuiste irresistible, que ibas a todos lugares, compartías con todas las personas, sin juicios, sin prejuicios, sin señalamientos, sino con amor. Ayúdanos a imitar tu amor y a vivir como tu asamblea, como tu movimiento, como tu tribu, redescubriendo esa verdadera comunidad y haciendo a otros parte de esa comunidad. Te pedimos que nos hagas parte de esto grande a través de nuestros dones, de nuestros talentos, que podamos entender que somos templos que te glorifican a ti, pero que somos templos andantes y parlantes, y que nosotros vamos a mostrar tu tono, tu enfoque, tu intención. Por eso dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, lo retomamos aquí la próxima semana. Nos vemos para la segunda parte de Tribu. Bye, bye.